Muy buenos días, mis amados hermanos, por la gracia de nuestro buen Dios. Estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, le damos gracias y bendecimos su nombre por su amor y su misericordia, que hasta este día, mitad de semana, usted nos ha guardado, bendecido, nos otorga la vida como un don. Nos comprendemos objeto de su amor y su misericordia. Y sabemos, Señor, que solo usted es el dueño de nuestras vidas. Queremos, Señor, darle gracias por todas las bendiciones hasta ahora recibidas, por todo su amor, por todo su perdón, por toda su gracia. Y también rogamos que nos siga guiando en este día con sabiduría y entendimiento para meditar en su palabra, conocerla y estar atentos al llamado que nos hace en este tiempo como iglesia y pueblo suyo. Seguimos suplicando también, Señor, sea usted misericordioso con todos nuestros hermanos que están pasando en este momento pruebas muy difíciles en sus vidas. Rogamos su gracia, sustente a cada uno de ellos en los hospitales, en el hogar, allí, Señor, donde se requiera la sanidad, la fortaleza. Usted sea misericordioso para atender la súplica de su iglesia, provea al necesitado, a la viuda, al huérfano, aquel que ha perdido su empleo. Rogamos por toda su iglesia, Señor, en cada circunstancia. Aún en estos tiempos también hay motivos de gratitud por las bendiciones, cumpleaños, aniversarios y todo cuanto de sus manos llega como bendición siempre a su iglesia, porque aún en las circunstancias difíciles, aún los problemas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por darnos esa seguridad y derrame su paz en todos los corazones en estos tiempos en que muchos de su pueblo están pasando alguna crisis de angustia, algún temor en su corazón. Disípelos todos, Padre bueno, en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús, y por la sangre preciosa de su Hijo amado rogamos su pueblo esté protegido y amparado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, continuamos con nuestras reflexiones de este día. Seguimos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro. Quiero leer los versículos 3, 4 y 5. Dice la Escritura: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefandas conductas de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para castigos en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mis hermanos, en esta reflexión de hoy cerramos el tema de los falsos maestros en cuanto a lo que Pedro dice de lo que ellos hacen y enseñan, y estaremos abriendo paso al justo juicio de Dios que se nos revela en los versículos 3 en adelante, verso 4 en adelante, perdón. Recordemos que hemos estado hablando acerca de esos falsos maestros. Dijimos que pertenecen aún a la iglesia, que su actividad
es un lastre para toda la iglesia, y que estos de alguna manera están obstaculizando el avance del Evangelio, y de alguna manera también su conducta hace que los incrédulos maldigan la verdad, o como dice Reina Valera, blasfemen contra esta verdad. Así como la vida moral de los cristianos es un testimonio, debe de servir para atraer con fuerza a los creyentes. Los falsos maestros, dijimos el día de ayer también, se parecen a los comerciantes que gustan adular y endulzar el oído de las personas. Ahí dejamos esta parte. Hoy abrimos el tema del juicio justo de Dios. Los tres juicios de la iglesia que se narra aquí en el libro de Génesis, estos tres juicios de la iglesia primitiva, muestran que los impíos no quedan sin castigo y que Dios perdona a los justos. Los falsos maestros de alguna manera se han apoyado en la esperanza de que Dios nos perdonará. Piensan haber refutado la advertencia que se nos hace mediante el juicio y la condenación. En los juicios de Dios nunca perecieron todos, siempre quedaron algunos con vida. Eso lo vemos en la misma historia del pueblo de Israel, como el remanente se le llama en las Sagradas Escrituras. Hay un remanente que Dios preserva. La segunda carta de Pedro busca refutar a aquellos hombres inicuos, falsos maestros, que pretenden que Dios, por su gracia y su don, los ha de perdonar independientemente de la forma en cómo ellos deciden vivir, y siendo tropiezo a los nuevos creyentes o incrédulos. Aquí el apóstol San Pedro hace una clara advertencia a todos aquellos que viven disipadamente, inmoralmente, o que son falsos maestros. Hay una forma contundente en esta carta de Pedro de refutarlos a estos hombres. Lo que dice Pedro es que solo unos pocos fueron perdonados, y fueron estos los justos. Pero los juicios históricos no son todavía el juicio definitivo. Aunque Dios, como habla en el caso de Lot, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra, que afligía su alma, y el texto dice el justo Lot, y nos habla entonces aquí acerca de que Dios guarda ese remanente de su rebaño. Los que se pierden son castigados, enjuiciados, pero hay un remanente que el Señor preserva. Y aunque estos juicios históricos son como un llamado de atención, no son todavía el juicio definitivo. Vendrá el juicio final sobre todos aquellos que se han apartado y aquellos que enseñan o tergiversan la palabra de Dios. Los impíos, que no reciben su castigo en el curso de la historia, están reservados para el juicio final. Así que, ante la pregunta de por qué Dios permite que estén estos falsos maestros y por qué estos parece que enseñan y viven sin que nadie los interrumpiera, bueno, la Escritura nos dice que hay un juicio reservado para ellos. Así nos los declara la palabra de nuestro Dios. Los tres juicios que se mencionan son el juicio de Dios sobre los ángeles, versículo 4, sobre la generación del diluvio, versículo 5, y sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra, versículos 6 al 8. Entonces tenemos tres juicios que está tomando el apóstol San Pedro como ejemplo y como un testimonio para refutar a los falsos maestros, y también para suena también como una advertencia contundente para aquellos creyentes que andan tomando a la ligera la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, o que quieren dar rienda suelta a sus pasiones pensando
que pueden vivir inmoralmente y a la vez estar bajo la gracia de Dios. Así que tenemos tres juicios históricos contundentes: el juicio de Dios sobre los ángeles, el juicio de Dios sobre la generación del diluvio en el tiempo de Noé y sobre los habitantes de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham y de Lot. Vamos a analizar cada uno de ellos. Hoy comenzamos con el juicio sobre los ángeles pecadores. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en el Tártaro, en cavernas tenebrosas, los entregó para ser custodiados para el juicio. Los envió al infierno a estos, a prisiones de oscuridad. Los ángeles pecaron, dice el texto bíblico. ¿Cómo? ¿Cómo pecaron? No se nos dice nada de esto, pero en la carta de Judas se nos dice: no conservaron su primacía, sino que abandonaron su propia morada. Se prostituyeron y marcharon tras la carne ajena. Esto está en Judas 6. Esto es una referencia a Génesis 6:2. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como mujeres a su gusto. Pedro, por su parte, no dice cómo pecaron los ángeles. Se limita a establecer el hecho de que las Sagradas Escrituras nos declaran que pecaron. Definitivamente, mis hermanos, que las Escrituras encierran enigmas que no podemos resolver satisfactoriamente. Hay distintas interpretaciones, pero esto sigue siendo muchas veces como un misterio. Los ángeles son criaturas que Dios creó con mucho amor, son criaturas predilectas para nuestro Dios, y a pesar de ello, no encontraron perdón cuando pecaron. Dios, en su juicio, no atiende a la persona, sino los hechos. Esto es importante, mis hermanos. Si alguno cree que tiene algún privilegio, alguna cosa para con Dios, debe tomar en cuenta que esto no es así. Romanos 2:6-11 nos declara esta visión que estamos planteando. Voy a leer, dice la Escritura: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fíjense qué contundente lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, que cuando Dios emite un juicio no lo hace viendo qué persona es, no. Él mira los hechos de cada uno de nosotros y conforme a esos hechos, cada uno recibirá también su recompensa. Los falsos maestros que ha venido mencionando el apóstol San Pedro conciben el don salvífico de Dios como algo tan grande, que creen que pueden pecar sin incurrir, a pesar de ello, en la condenación de Dios. Son aquellos que hablan de la gracia de Dios, del perdón de Dios, y abusan de esa gracia, abusan de ese perdón. Pero por las Sagradas Escrituras sabemos que cada uno ha de dar cuenta de lo que está sembrando. Eso también el apóstol San Pablo en Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mis hermanos amados, tengamos mucho cuidado, no tomemos a la ligera el llamado que hace nuestro Dios, ni sigamos lo que hace la mayoría en este mundo.
Vuelvo a repetir, el día de hoy, muchos falsos maestros viven de forma inmoral y pretenden estar bien con Dios y que no pasa nada. Así, estos hombres son gente que engaña. Así también existía en el tiempo que Pablo escribió en su carta a los romanos este tipo de pensamiento, porque en Romanos 6:1 Pablo escribe y dice que hay hombres que están enseñando: permanezcamos en el pecado para que aumente la gracia. Romanos 6:1. Sin embargo, estos falsos maestros tendrán su condenación. Mis hermanos, hay 3 juicios que se colocan como advertencia acerca del justo juicio de Dios sobre los pecados. Tengamos cuidado, seamos hombres y mujeres piadosos que viven en santidad y estemos alerta en nuestra forma de vida, buscando en todo honrar a aquel que nos compró al precio de su sangre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.